Hola, hola, buenas noches amigos y amigas. Aquí estamos en el Búnker de la Libertad un día más, dispuestos a pasarlo bien, dentro de lo que cabe poco, y a hablar de la actualidad, hablar con libertad, decir lo que nos parezca oportuno y defendernos pues del virus, lo primero, y defendernos de, pues, en fin, todos los satánicos que andan por ahí, toda esta gente horrible que cada día, los que se dedican a censurar WhatsApp y los que se dedican a decir que es bulo y que no es bulo cuando son los fabricantes de bulos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al asunto. Estamos en el día 15 de abril, los datos de ayer del 14. ¿Qué os parecen? Los muertos se estabilizan, lo cual no sé si es la palabra estabilizarse. Hay otros datos que empeoran incluso. A ver, opiniones. A ver, lo que tendríamos que estar es en los números que han salido reales, y es verdad que hay un repunte en el número de contagiados que sí achacaban los medios mayoritarios al hecho del aumento de los test, pero los datos respecto a fallecidos son favorables. Hay 523 muertos ahora mismo. En Asturias seguimos un poco como ayer, 166 muertos, de los cuales los nuevos se deben al tema de la gestión de las residencias y el nuevo pico que está sufriendo Pravia. ¿Son halagüeños en cuanto a macro y positivos a largo? Desde mi punto de vista, sí. Siguen siendo trágicos. No podemos dejar de olvidar que son 500 y pico personas muertas al día. A mí me preocupa la falta de coincidencia entre lo que el gobierno dice y lo que el gobierno hace. Entonces no veo cómo vamos a salir de esta, porque no están haciendo lo que hay que hacer. Sí. Pero los datos, ¿qué te parecen? Estamos con los datos. ¿Qué te parecen los datos? Los datos me parecen horribles. El día que haya 0 muertos, entonces diré que hay buenos datos. Ya. Bien, a ver, más opiniones. No, bueno, son datos, lo que decía Laura, que es que decir con 500 y pico muertos que es un buen dato, pero yo a lo que voy, se va mejor, pero muy lentamente. Yo la verdad creía que íbamos a ir más rápido, y qué duda cabe que lo ideal sería lo que dice Ana, el cero, lo que de ahí viene el OK, creo, si lo sabéis. El OK era cuando las listas en la excepción, que eran, decían la lista de los muertos, y cuando era 0 killer, o sea, 0 asesinados, que quedaba 0K, que era lo bueno. Y lo que dice Ana, ojalá algún día salga 0-0. Yo creo que estamos, insisto, yo la fecha, y no me dedico a la evidencia, pero el 1 de junio para mí es la fecha, para el 1 de junio normalidad relativa, pero normalidad. Tanto muertos como infectados como en la vida cotidiana. Digo relativa porque es verdad que seguramente no va a haber partidos de fútbol y que los cines pues estén cerrados a lo mejor todo el verano, esas cosas. Pero en general, si llevamos ese ritmo, aunque... vamos a ver, a partir de ayer que se permitió a más gente ir a trabajar. Yo ahora sí que no creo, nunca creí los datos, pero ahora creo que, bueno, no los creía porque están mal tomados, por torpeza, pero yo creo que ahora están manipulados. Y no me refiero a manipulados en el peor sentido de la palabra, pero que hay miedo, y es lógico que haya miedo, a que se relaje todo, y entonces están quizá dando unas cifras, no los muertos son intocables, pero quizá están dando unas cifras de infectados un poco altas todavía, para evitar que la gente se confíe. No sé si lo veis así. Sí. Yo pienso que solo nos podemos confiar el día que sepamos que la información que nos dan es la verdad. Y como la incertidumbre es total, no creo que la gente se confíe, la verdad. Yo cuando salgo a comprar, que soy la que salgo de casa, para mí, para mis padres, siempre digo lo mismo de la gente. Esto es una lotería, yo no me creo nada, tengo mucho miedo, que es lo normal. Sin embargo, Ana, yo vi un repunte ayer, por ejemplo, ayer salí a comprar, es verdad que llevaba más de 9 o 10 días sin salir, y la última vez que salí era una época en la que la gente quizás tenía más miedo, pero yo ayer vi a la gente más tranquila y más número de personas en la calle. Pues yo tengo que decir... ¿De la hora que estabas? No, yo tengo que decir que a la gente la sigo viendo con el mismo miedo, y en el supermercado intentan mantener la distancia... Vamos, el y más que de sobra. La mantiene. Y yo creo que cada vez ves a menos. Antes, yo creo que al principio la gente se lo tomaba más a broma, lo de salir, y ahora sí que ves a la gente que va exclusivamente con sus perros, que no están tanto de paseo,
Y yo creo que la gente ya empieza a asustarse. Es que vamos a ver, las cifras son terroríficas. O sea, por hacer mascarillas también. Lo que decía Javier, esto es que llevamos mucho tiempo y lo que nos queda. Entonces, a lo mejor la gente tiende a relajarse, pero no porque por los datos o tal, sino simplemente psicológicamente, porque esto se está haciendo cada vez muy duro. Los 15 primeros días, bueno, va, los siguientes, pero, jolín, que acaban de prorrogar 15 días y van a prorrogar como mínimo otros 15, y ojalá quede ahí la cosa. Entonces, hay que dar no meter miedo, pero la gente a lo mejor se relaja porque no puede más, porque a lo mejor no puede más, tanto psicológicamente como laboralmente, como sanitariamente, ajeno al coronavirus. Los infectados pasaron de ayer a hoy de 3.000 a 5.000. Eso, a mi juicio, no es creíble. O estaba mal 3.000, o están mal los 5.000, o están mal los dos. Dependerá de los test que hagan, si hacen, ¿no? Además, creo que en Andalucía ahora contabilizan los asintomáticos, cosa que no se hace en todos lados. Entonces, el problema es la incertidumbre. Y yo espero de la oposición que por fin hagan oposición. Que si Sánchez va a pedir otra prórroga, que le aprieten las tuercas y que le obliguen a hacer lo que tiene que hacer, que ya está bien. La oposición está pillada siempre. Está pillada porque si no, se aprovecha de esta circunstancia, miserables, cabrones, tal, no apoyan, no suman, no tiran del carro. Es muy difícil. A las presiones de sus socios sí reaccionan, Ahora Sánchez depende del PP para aprobar esto. Pues el PP tiene una baza de obligarles a hacer las cosas bien, pero un poquito menos mal. Vamos a ver. Hacer las cosas bien, porque parece que el PP es el que hace tal. No es hacer las cosas bien, es ayudar, porque a lo mejor PSOE y PP juntos, a lo mejor cometen errores o se salvan entre ellos menos o más errores. No es que uno tenga la verdad y el otro la mentira. Yo lo que está bien es que se unan y colaboren, nada más. ¿A ti te parece que lo que dijo el otro día Adriana Lastra favorece algún tipo de ayuda, pacto? Vamos, yo lo que haría sería, os estamos apoyando cuando vuestros propios socios o gente que está propiciando que estéis en el gobierno no os está apoyando. El Partido Popular lo está haciendo, pero llega Adriana Lastra a insultar. Sofía, tienes toda la razón. Si pido ayuda, no lo voy a hacer en plan bravuconería, exigiendo. No, si empezamos así, mal asunto. Entonces quitar la chulería a lo mejor de una parte y los otros no ampararse en esa falta de formas de que me enteré por la tele de que me va a llamar. Eso está mal. Precisamente, Francis, yo quería... Al fondo. Vamos a ver, pero ¿en qué consiste ayudar? Formalmente, por supuesto. ¿En qué consiste ayudar? Pregunto yo. Porque ¿qué puede ayudar el PP? No puede ayudar en nada. Puede hacer el pino, puede salir a los balcones a aplaudir y cantar, pero... Ahora, dices ahora o con una posible coalición. Bueno, eso es otra historia. Digo, ahora, ¿en qué puedo ayudar? En nada. La gestión la tiene el gobierno, es el que hace los decretos ley, es el que tal, es el que tiene los medios de comunicación, es el que tiene la Guardia Civil, el que tiene la sanidad. El PP no puede hacer nada. Pero nada, él puede no votar la prórroga y poner condiciones para que entonces el PSOE... A ver, por ejemplo, dos condiciones, Ana, dos condiciones. Dos condiciones. Quitar la cuota a los autónomos y hacer test masivo. Bien, entonces el gobierno dice, es masivo hacer, sí, los vamos a hacer y no los hace, claro. Y la cuota también dice, la vamos a quitar y no la quita. Y votas la prórroga, ya está. Ya, mira, soy un estadista y auténtico estadista. La prórroga es cada 15 días. Bueno, a los próximos 15 días lo mismo. Ustedes se niegan a la prórroga, ustedes van a echar a 15 personas a la calle para que se infecten, ustedes son unos... Claro, es que el problema es de polarización. Aquí ningún partido va a salir o va a ser muy complicado que salga ganando porque estamos instalados en un debate de polarización. Hoy precisamente se retomó la actividad de la sesión de control del Consejo de Gobierno a nivel nacional. La primera pregunta era de Pablo Casado y era relativa a esos supuestos acuerdos, porque vivimos instalados en un monográfico del eufemismo estúpido, porque hablar de pactos de la Moncloa y de pactos de la Moncloa II es absurdo. Se le dijo
a Sánchez, dice, usted me propuso el tema de la reactivación o la reconstrucción económica y es la primera vez que me contesta en 24 días y aparte no ha tenido ni para llamarme. ¿Qué debería de hacer el gobierno? Y aquí ya hablo de unos estándares mínimos. ¿No os parece lo normal que el presidente de gobierno llame al principal líder de la oposición de forma diaria o cada 2 días para darle el reporte de la situación? A mí es que me parece tan mínimo que me parece vergonzoso que lo tengamos que estar pidiendo. O sea, es absurdo. Pero es que aquí hay muchas cosas vergonzosas. ¿Cómo es posible que hayan tenido que aceptar las preguntas de los periodistas porque los principales medios del país se plantasen por los chistes que hacían con esas ruedas de prensa que eran vergonzosas? Pero volvemos a lo mismo. En cuanto a Laura, tienes totalmente la razón. Son fallos formales terribles. Pero lo dijo ayer todavía Aznar a Casado, se lo decía, si te llama, vete. Ojo, no pasa. Si te llama, vete. A ver lo que te dice, cómo te lo dice y para qué te lo dice. Y luego ya decidimos o decides... Francis, ¿te parece de recibo que no haya llamado aún? Es decir, se soltó esta bomba de la reconstrucción hace 2 días, no le han llamado. O sea, ¿qué tipo de canales de comunicación institucionales hay para que no la hayan llamado todavía? Vamos a ver, a mí se me ocurren muchas cosas. De comunicación del gobierno con la oposición. Por ejemplo, a mí se me ocurren muchas cosas que yo no veo que el PP haga. Por ejemplo, una muy sencilla. Nos vemos en las Cortes, no nos vemos en la Moncloa, por ejemplo. Que el otro dice que en las Cortes, entonces no, en la Moncloa. Tienes que tener bazas para jugar. Nos vemos por la mañana, no por la tarde. Dice por la tarde, no por la mañana. Cosas estas, pero no puedes negarte a verte. Eso puedes negarte, claro. No puedes. Bueno, pero eso es lo que ha hecho, ¿no? O sea, el gobierno anunció en rueda de prensa que Sánchez iba a encontrar, que iba a reunir con Casado el jueves y Casado ha dicho que el jueves no, que otro día. Puedes verte, pues por ejemplo, cosas no lo quieren hacer, puedes verte con Vox, Casado, que Sánchez te convoca para el jueves, pues el miércoles te ves con Vox. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora no, lo que no puedes hacer es lo típico del PP, estar en casa, tomando café, la pastina, la merienda, que bien lo pasamos, hablas con el otro, oye, ¿cómo lo ves, José María? Pues, vaya lío, estos cabrones a la izquierda y tal. No hacen nada, son el burgués en el sentido malo de la palabra, porque la burguesía tiene un... No, ahí tienes razón. Es muy positiva, pero la palabra burguesía en el sentido malo de la palabra es la que tienen estos, una especie de pancistas, de aburridos, de vagos, de... A ver, Francis. De don Tancredo. Sí. Don Tancredo. Bueno, una cosa que voy a cambiar de tema, pero para dar un poquitín de por lo menos de alegría, esperanza, y es un hecho, una noticia local que personalmente me afecta, posiblemente a Laura también, es que nuestro colegio, el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, ha procedido de motu propio a pagar el turno de oficio correspondiente al 4º trimestre del 2019. Y lo ha hecho él, de su bolsillo, financiándolo él. Claro. Dado que el que tenía que pagar, el Principado de Asturias, todavía no lo ha hecho y a lo mejor en esta situación que estamos se iba a retrasar aún más. Entonces el colegio, por lo menos, lo ha adelantado, que le doy muchas gracias. Y bueno, por lo menos es una pequeña ayuda a los que en el fondo no somos autónomos, somos profesionales y no tenemos ni ayuda para autónomos ni rebaja de cuotas. Un ejemplo más de que la iniciativa privada y la sociedad civil va por delante y es mejor que el gobierno. Ana, que sí, que eso a mí ya me convenciste porque ya nací convencido. Ya, pero estoy intentando convencer a Francis. Pero me convencí hace unos cuantos años. ¿Vale? A las orejas descarriadas. Precisamente sobre este tema, no solo del Colegio de Abogados, sino de mucha, tanto sociedad civil como otros, estamos poniendo medios que realmente es necesario que se adopten porque es lógico que tenemos muchísima más margen de maniobra porque venimos menos atados al tema presupuestario. Ayer Ana Cárcava anunciaba, la consejera de Hacienda, la movilización de fondos que no estaban comprometidos para el tema del coronavirus. Uno de ellos debería de haber sido, por ejemplo, el turno de oficio, pero ¿qué movilización nos están vendiendo si los ERTEs que dependen del Principado no se van a cobrar en abril, sino que van a pasar a mayo? O sea, y tenemos un problema presupuestario porque estamos muy circunscritos a unas normas que no saben ser flexibles. En una situación como esta, la burocracia nos está anquilosando.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Laura? ¿Sabes cuál es el problema? Para publicidad, 100 millones para las teles y ahora 60 millones para que la tele compre las Olimpiadas de Japón, que igual no se celebran. Pero ¿sabes cuál es el problema, Laura? Que todas esas ayudas, todos esos beneficios tienen que salir de algún lado. ¿De dónde sale? De nosotros. Hay recursos, no hay Francis. vía positiva, no se puede Francis, hacer. sabes bien que hay recursos propios. Antes teníamos una manera, que desde que entramos en la Unión Europea ya no, que era la devaluación monetaria y la máquina de hacer dinero. Eso no lo tenemos. A ver, yo, por ejemplo... Ahora, ¿qué mercado fuera? ¿Cómo vas a emitir deuda en pesetas? En pesetas no puedes emitir deuda, nadie te las compra. No, digo que ahora... Que ahora no, Ana dice que ahora no. Ana, entiéndeme por favor, que antes de la entrada de España en la Unión Europea había un sistema que era la depreciación monetaria, la máquina de hacer dinero, cosa que ahora no podemos. Pero ahora sí, es una devaluación de deuda sí, porque la va a hacer el Banco Europeo. Y la devaluación también la puede hacer el Banco Europeo, porque no la va a hacer. De todos modos. Euros devalúa. No solo eso, Javier, por ejemplo, se está acudiendo al recurso de deuda privada, el Principado tiene unos ratios de deuda espectaculares, pero en relación con el resto de comunidades no somos de las que más tenemos. El recurso a deuda privada se puede asumir, pero no solo eso, sino que hay fondos propios. Por ejemplo, Francis, dices tú, necesitamos esa carga impositiva para esos fondos, ya, y todos los presupuestos que vienen comprometidos por evaluación de impacto plurianual para adjudicaciones que no se van a poder realizar porque estamos en abril, no podemos movilizarlo. Por ejemplo. Ahí me perdí varias veces. La segunda curva ya me perdí, Laura. ¿No? A ver, dinero que tú tienes, vamos a simplificarlo, dinero que tú tienes comprometido para una adjudicación de un contrato, por ejemplo, de obra pública. Si no se va a adjudicar porque ya no da tiempo porque estamos en abril, movilízame esos fondos para otra cosa. Lo que te estoy diciendo, Laura, es que muchas de estas ayudas y tal, si no hay otro método de conseguirlo, el más fácil es acudir a la vía impositiva. Es lo que estoy diciendo, que por desgracia, todos esos ayudas y tal van a tener, en el fondo, al final, de salir de nosotros. Vía impositiva. Es una desgracia, porque... Reduce el gasto, Francis, reduce el gasto. No estoy de acuerdo. Es imposible poner impuestos a una economía arruinada. Es imposible. Claro. Impuestos. Nadie los paga. Sí, lo van a hacer. Como esto de las multas, que os decía yo, si no las va a pagar nadie. Y aunque no las retire eso mismo, si no hay un duro, ¿cómo vas a pagar? Una cosa que pasó ayer, y posiblemente lo ibais a decir, me adelanto un poquitín, y punto. Es el hecho que salió ayer en La Sexta del presidente Mariano Rajoy. Yo primero, si exijo que no sea un bulo. Yo no puedo decir esto o lo otro cuando a lo mejor me dicen luego que las imágenes corresponden a hace 2 meses, hace un año. Eso son verdad. Sí, son verdad. Y si es verdad, mi opinión, lo hizo mal. No dio ejemplo. Es una tontuna a lo mejor cualificada por ser pero justo, ya para mí acabó esa el tema. Demostración. No comento más. Esa demostración definitiva de que Rajoy es del PSOE y hace eso para joder a Además, es evidente. O sea, no es tonto, es paisano, sabe que eso lo puede hacer, sabe que le están mirando los vecinos. Va a hacer una conciencia para joder al PP, nada más, para joder a este chaval casado, nada más. Pero bueno, oye, ya les dio tema de conversación a José María y a Pablo para la pasta de esta tarde. Cuando se llamen en la merienda que comentabas tú antes, Javier. Sí. Ya tiene un consejo que pedirle Pablo a José María. Y le dirá, oye, lo siento, Pablo, es que no, chicos, tengo que estirar las piernas, ya sabes, y tal, y el otro, no te preocupes, Mariano, presidente, es el mejor, y tal. Es así todo, presidente. Y ahora no va a ser presidente de la Federación de Fútbol. No va a ser de fútbol. No. Ahora, por cierto, ¿visteis que aquí en Asturias están varias empresas que se estaban dedicando por su cuenta a hacer mascarillas y tal, que han desistido? Sí, porque no hay manera. Tienen que presentar, espera, Ana, tienen que presentar hasta los planos de la fábrica, que es la fábrica de Saguerín, de 100 metros cuadrados, hasta los planos de la fábrica, la declaración de espera, no mezcles, Ana, por Dios, si hablamos dos, no nos entendemos. Tienen que, bueno, eso.
¿Recordáis que hace como un par de meses o un mes y pico os comentaba un hecho que a mí por lo menos me parece lamentable, que es que si quisiera volver a abrir Arcelor o ATSA en Asturias no podrían por la burocracia? Bueno, aquí tenemos el ejemplo rápido y sencillo de por qué Asturias funciona peor que el País Vasco. ¿Ya está? No, el País Vasco funciona bien por otras razones, que no prefiero ni... No, me refiero... No, a ver, estaba simplificando la carga burocrática. Las licencias, o sea, aquí funcionamos con licencias del RAMIM, aquí funcionamos con una administración que está completamente anquilosada. O sea, la burocracia nos agobia, nos rompe la iniciativa. Laura, y toda Europa, lo que decía Javier hace un par de meses, el ejemplo que ponía Inglaterra, para, entre otras cosas, bueno, Reino Unido para salirse, para no sé qué tontería era, necesitaba 28 permisos. Madre, homologación, cepillos de dientes. Creo que eran 28 homologaciones, permisos, tal, cepillo de dientes. Pues ya está, marcho de Europa y voy al mundo de los cuerdos y salgo del manicomio. Claro. Exigen tantas cosas, al final exigen tantas cosas, homologaciones, que productivamente no da beneficios. Yo me acuerdo de la fábrica de armas de aquí de Oviedo, cuando era Santa Bárbara, que tenía las homologaciones de Rolls Royce y etcétera, etcétera, era que hacía unos microtornillos, unas cosas y tal, que no eran rentables, porque le exigían tanto la homologación y tal, que no eran rentables. Y bueno, así les fue. Luego. Por cierto, quería introducir otro tema que no sé si lo leísteis. Hay una residencia en Gijón de ancianos, la mixta, Gijón, que dicen que es la mayor de Asturias, que no solo no tiene ningún muerto, sino que no tiene ningún infectado. ¿Qué pasa? Es privada. Decía Oviedo también de las hermanitas, las de Naraco, que creo que tampoco hay ningún muerto. Es privada. Realmente no, Ana. De hecho, si me permites la corrección, hay muchas residencias privadas. A ver, hablar de uno. Están al miedo, ¿eh? ¿Es privada o es pública? No lo sé. Las hermanitas es privada, pero de todas formas no hay de variabilidad respecto a públicas y privadas, pero 1 de cada 4 están intervenidas y hay un porcentaje amplio también de residencias privadas. Ayer compareció la consejera de Bienestar, Melania Álvarez, y estuvo haciendo un reporte bastante completo del asunto. Otro ejemplo de residencias que cayeron tarde... Quiero hipótesis. ¿Por qué esa no ha muerto nadie, la mayor de Asturias, ni infectados, creo que ni, y por qué en otras es una carnicería, sencillamente? Es que precisamente era lo que quería decirte, o sea, Grafo al principio, Paravia fue por un trabajador y fue relativamente reciente. La mixta la lograron aislar antes de que alguien llegara con el virus, es decir, tuvo la incidencia de contagio más tarde, ya cuando se habían adoptado las medidas. Probablemente si las medidas se hubieran adoptado a finales de febrero para todas las residencias no hubiera habido ni un contagio, porque son microcosmos. Por ejemplo, en la mixta no les estaban dejando salir a zonas comunes ya desde marzo. El tema es que no había habido ningún contagio. Si hubiera habido uno el 1 de marzo, Javier, estaba con la misma incidencia que el resto. O sea, para mí es mucho azar en ese sentido, por no haber adoptado las medidas previas. Mi modesta opinión, aparte de adoptar medidas y tal, es que se está hablando mucho, lo ideal sería a posteriori. Cada uno está apostando por hacer cosas. Unos les sale bien, otros les salen mal, y hay algunos que tienen, digamos, entre comillas, mala suerte. Porque en el fondo no sabemos mucho. Porque ayer preguntaba Javier de que por qué no entraba el virus en África. Hoy, casualmente, hay un informe de Carlos III y de la Agencia Estatal de Meteorología diciendo que, según ellos, según sus estudios, las altas temperaturas y la alta humedad reducen la propagación del virus. Y dice, bueno, mira, ya está, sabemos por qué África tal. Lo que pasa es que dentro de 15 o 20 días, de repente dicen Níger, Nigeria o Egipto asolado. En Australia empezó eso, estaban en verano, cayeron también, han tomado medidas y yo no me creo lo de la temperatura, sinceramente, ¿eh? También tiene que ver con... Estoy de acuerdo con Francisco, que no sabemos nada de este virus aún, sabemos muy, muy poco. Y que son todos suposiciones, ¿eh? Hablo con amigos médicos. La temperatura no me lo creo. Hablo con amigos médicos jubilatas que están, claro, todo el tiempo en casa mirando por internet y llamen al hospital a sus antiguos compañeros de la lata y tal. Y bueno, cuentan muchas cosas distintas, ¿no? Desde el punto de vista del virus. Pero yo retengo 2. Una,
que en Estados Unidos ahora, hace unos días, han dicho que está equivocado todo lo que se está diciendo del virus, que en realidad ataca a la hemoglobina. La hemoglobina, como sabéis, transporta el oxígeno en sangre, rompe la hemoglobina y no llega oxígeno a los pulmones. Que nada de lo que estaba diciendo que se adhiera a los alveolos de los pulmones, que es otra cosa completamente distinta. Esa es una de las hipótesis. Y la otra, no me acuerdo cuál era, pero bueno, había dos hipótesis completamente distintas. Son hipótesis, pero dos hipótesis que se están trabajando en hospitales serios, importantes. Realmente, a lo mejor para octubre, cuando pase todo esto, nos dicen que esto eran los marcianos o no sé quién, pero no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Yo lo pienso de verdad. Los marcianos, obviamente no, porque los marcianos somos nosotros ya, pero estamos muy, muy, muy lejos de saber. Otra cosa es el ensayo horror. Están probando, tiene mucho éxito los fármacos contra la malaria. Sí. Mucho éxito contra el virus este. Bueno, eso es ensayo horror. ¿Por qué? No se sabe, pero se prueba, sale bien, prueban en otros veces, sale bien y se generaliza. La ciencia funciona así. No hay por qué saber al final por qué, sino basta con que funcione, ¿no? Bueno, yo quería sacar otro tema, bueno, entre comillas. ¿Qué os parece que Trump suspenda los fondos que aporta Estados Unidos a la OMS? Muy bien. Claro. Muy bien. Y a la OMS, y a la ONU, y a la UNESCO, y a la UNICEF, y a todo. Vamos a ver, primera pregunta. Cerramos todos los chiringos. Espera, eso sí, todo. Pero ¿qué es la OMS? Aparte que es una parte de la ONU. ¿Qué es la OMS? Yo considero que la OMS, ya os lo dije, yo creo que son 20 o 30 amiguetes que están ahí en Basilea o en Zúrich, no sé de dónde demonios están, con unos teléfonos y entonces llaman al contacto de Madrid, oye, ¿cómo está por ahí la cosa? Y tal, bueno, vale, gracias. Pero no es nada, la OMS no es nada. No, lo que tú decías, Javier, la OMS tiene... No cogen el teléfono. Aparte de tener expertos médicos, que yo por supuesto no soy, es nada más que hay que ver los vaivenes que tuvo. Diciendo mascarillas sí, mascarillas no. Lo que decías tú, de meter miedo con la relajación en el confinamiento, el presidente, que es indio, pakistaní, por la pinta, no sé cómo es el primero que dice... Etíope. Bueno, salido del Partido con Comunista todos los de Etiopía, casualmente. Salido del Partido Comunista de Etiopía. Ojo con la... relajarse con el confinamiento, que sería una temeridad absoluta levantarlo. De repente viene a decir otra cosa. Entonces, claro, si la primera autoridad mundial tiene esos vaivenes, no que esté mal o bien, esos vaivenes, mala cosa podemos esperar de los propios. Pero es igual que lo comentaba yo ayer del Ministerio de Sanidad en España. Una vez hechas las transferencias, el Ministerio de Sanidad no existe. Está vacío de contenido. Claro, y esto es lo mismo. La OMS está transferido, obviamente, a los estados. La OMS no quita nada. Son un grupo de burócratas de altos, y una de ellas, la prima mía esta de la Felguera, María Neira. Están ahí metidos y, bueno, pues viven, imagínate, vivir en Ginebra con 2 billones de euros al día, tal, pero que no tiene ninguna capacidad operativa, además ninguna, cero. Da recomendaciones, bueno, pero las recomendaciones las da el médico de la esquina, ¿no? Claro. ¿Sabéis cuánto le aporta Estados Unidos a la OMS y cuánto le aporta China? En Estados Unidos 400 millones al año y China 40. Claro. O sea, ahora van a poner Trump. ¿Cuánto aporta la OTAN en Estados Unidos y cuánto aporta España? Eso mismo. Claro. ¿Cuánto aporta Estados Unidos a UNESCO y las bofetadas que lleva Estados Unidos de la UNESCO? Y así todo. Marchó de la UNESCO, yo creo que se fue. Sí, bueno, porque encima era el que más aportaba y el que más bofetones llevaba. Porque el de que los países vayan a su ritmo, yo creo que eso ya pasó. El ejemplo es, sinceramente, honestamente, Alemania, que dice que no, que en esta crisis, diciendo con Holanda y algunos, que cada uno que se salve como pueda. Que lo diga cualquiera, pero que lo diga Alemania, cómo estaba cuando hace 80 años, las ayudas que recibió de todo el mundo, y ahora que están otros, incluido ella, pero están otros, y que se niegue a por lo menos a esa ayuda o a esa solidaridad entre todos. Es mentira, Francis, estás diciendo mentiras, Hay mecanismos en la Unión Europea, el MEDE, han dado 500 millones de euros para material sanitario, pero es que lo que quieren es que los que ahorran y hacen los deberes le paguen la fiesta a los que quieren poner una renta mínima. En Holanda no hay renta mínima. ¿Por qué los holandeses tienen que pagar la renta mínima de los socialistas y los podemitas para que compren votos?
Pero te vuelvo a decir, vale, de acuerdo, son temas a tratar, pero lo que te digo de Alemania, ¿quién inicia? ¿Por qué se produce cómo queda Europa hace 80 años? ¿Gracias a quién o por quién? ¿Por culpa de quién? Bueno, pero vamos a ver, de acuerdo, pero es como cuando los argentinos dicen que Perón mandó mucho trigo aquí a España en los años 40, que ahora hay que acoger a tal y la deuda y tal. Mire, que si mis abuelos comieran del trigo de Perón no quiere decir que no tengan... Atención, el ataque ha sido repentino, un misil nos ha impedido cerrar el programa. Cayó, bueno, pues nos cayó encima, realmente nos cayó encima. Un misil tremendo y entonces pues se cortó todas las comunicaciones. Simplemente mando este post-scriptum informando, avisando que el programa se acabó por eso, por un misil. El búnker resistió, pero el programa cascó. Así que hasta mañana, amigos, seguiremos informando.